la competencia no se puede inducir, ni se han generado las condiciones para que la competencia se dé. Por el contrario, se han dado mecanismos y condiciones para que existan acuerdos en la banca de cómo se va a instrumentar e implementar todas las reformas. En esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que la Asociación de Banqueros de México se ha erigido en un instrumento o en un foro para coordinar las acciones de los bancos. Estos acuerdos, mediante los cuales se coordinan acciones de naturaleza procesal, al margen de que son revisables por la Comisión Federal de Competencia, han establecido mecanismos y obstáculos para que no se haga realidad la portabilidad crediticia. La portabilidad crediticia sí genera competencia y por lo tanto durante los últimos 10 años, en la última década, no ha sido una realidad. Ahora, se dice que se va a dotar de nuevas facultades a las instituciones de crédito, a las autoridades para regular las tasas de interés. Sin embargo, se olvida que desde 1985 existe la facultad de las autoridades para evitar sesgos monopólicos en las tasas de interés. Y a la fecha no se ha hecho absolutamente nada para evitar que el mercado de tasas de crédito se conduzca de la manera monopólica que se ha venido conduciendo. Recordemos además que en la reforma de 1993 al artículo 28 constitucional se le dieron facultades muy amplias al Banco de México para que también combata esas condiciones completamente usurarias que hoy en día prevalecen en el mercado bancario mexicano. Es muy sencillo entender por qué México representa como país en lo individual la mayor proporción o parte de renta para los conglomerados financieros a nivel internacional. ¿Por qué las comisiones en México no tienen comparación con las comisiones de otra parte del mundo? ¿Y por qué esas comisiones y estas tasas bancarias representan un mercado muy atractivo para el agio internacional? Entonces, es sin duda aquí una preocupación en la cual por un año más vamos a tratar de fortalecer la capacidad de las instituciones de crédito para recuperar crédito cuando ellas no han cumplido con el compromiso de tener una verdadera y eficaz competencia en materia de tasas de interés. Ahora, todo este proceso inició en 1994, cuando la calidad de los activos crediticios de la banca se vio que era sustancialmente menor o más pobre que lo que se había dicho en los estados financieros en la desincorporación bancaria. ¿Qué quiero decir? Que los banqueros de los principios de los 90 dicen que se encontraron con un crédito o activos crediticios sumamente deteriorados o dañados en su originación, en su instrumentación y formalización, y eso fue lo que dio origen a la escalada de reformas en contra de los deudores. Pero en lo que no coincido con el análisis que se hizo en aquellos entonces es que el origen del deterioro de los activos no estaba en la ley. No teníamos malas leyes, ni sustantivas ni procesales. Las reglas de la Ley General de Operaciones de Crédito de aquel entonces y las procesales mercantiles eran superiores incluso a las que tenemos hoy en día, porque eran y proveían a la equidad procesal. El deterioro de los activos se daba por una gran corrupción existente entre funcionarios bancarios y deudores. Lo que había en aquellos entonces, en los principios de los 90, no es que las leyes fueran incapaces o insuficientes para cobrar un crédito, es que los funcionarios bancarios y los deudores generaron un gran desorden en materia de archivos. La desaparición de pagarés, la inexistencia de contratos, la generación de contratos con nombres o domicilios falsos era enorme. Entonces, la incapacidad de crédito se la generaban a sí mismos los propios bancos en combinación con malos deudores. No era ni es un problema de ley. Lo que le pasa en muchas ocasiones a los banqueros es que su capacidad de litigio ha sido tan mala que le echan la culpa a la legislación y recargan en una gran cantidad de abusos y privilegios procesales la supuesta viabilidad de recuperación.
El problema que tiene la banca en los créditos es un problema de originación, un problema de instrumentación, un problema de control en sus archivos, porque de ellos desaparecen los pagarés e instrumentos base de la acción. No va a ser dándole más privilegios a la banca con lo que se va a generar un mejor activo. Va a ser evitando la gran corrupción que existe entre funcionarios bancarios y acreditados. Esta es una imposición más de un proceso perverso. ¿Por qué? Porque venimos de 2 años en los cuales los banqueros se encargaron de evaluar de manera exagerada sus activos con el propósito de retirar capital y dividendos. Es decir, del año 2010 al 2012 se vivió un proceso en el cual se exageró la evaluación de los créditos, la capacidad de cobro de los bancos y por lo tanto las utilidades que generarían esos créditos. ¿Para qué? Para el propósito de retirar dividendos, sustituir activos o sustraer utilidades de la banca. Hoy, hecho y llevado al cabo un proceso muy importante de sustracción de capital de los bancos, se va a intentar decir que se está deteriorando la calidad de los activos cuando la calidad de los activos nunca fue la que se dijo en los últimos 3 años. Entonces, tienen la imperiosa necesidad de presionar a una pronta y ágil recuperación por encima de los derechos fundamentales que tiene cualquier deudor. La aceleración, la precipitación de la cobranza en los créditos no tiene otro origen sino el que tienen que agilizar y reducir los costos de cobranza ante un mercado que naturalmente se veía deficitario en materia de pagos. Era evidente hace 2 o 3 años que se iba a deteriorar la calidad de la recuperación de créditos al consumo y de créditos hipotecarios, pero lejos de reservar dinero, los bancos lo que hicieron fue sustraer dinero de forma de utilidades o dividendos.